Hemos empezado una serie. El día jueves estuvimos enseñando con la pastora Patricia acerca de la identidad. ¿Por qué me puso el Señor esto en el corazón? Porque yo estaba pensando, bueno, terminó el evento de Revolución, y que mucha gente en el mundo lo conoce como Semana Santa, y terminó el día de resurrección, el Easter, y bueno, ¿y ahora qué? Alguien diga conmigo, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué después de esto? ¿Qué después de que Cristo resucitó? ¿Qué después de...? O sea, ¿qué va a pasar ahora? Entonces, por eso decidimos dar este tema general que se llama identidad. Y todo el resto del mes de abril vamos a estar hablando de identidad. Para los que no estuvieron el jueves, yo quisiera hacer un resumen. Por favor, pónganme allí los slides. Y entonces, de lo primero que hablamos fue que nosotros como humanos tenemos que identificarnos, tenemos una identidad. Y una de esas maneras de identificarnos es la huella dactilar. Entonces, es personal y única. Nadie, ni siquiera los twins, los gemelos, tienen la misma huella dactilar. Todos tenemos diferente huella dactilar. La huella dactilar es una bendición, aunque los delincuentes odian las huellas dactilares. Tanto así que dicen que ellos se mandan a hacer una cirugía para quitarse las huellas dactilares para que no puedan identificarlos en caso de una fechoría por ahí que hagan. Pero también les estuvimos hablando de que aunque tenemos una sola identidad, tenemos tres formas o hay tres formas que nos identifican a nosotros. Entonces, la primera forma de ser identificados es como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Y entonces cuando nos identifican como hijos de Dios, estamos hablando de la genética divina. En otras palabras, por eso la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Están conmigo? ¿Hay alguno aquí que esté en Cristo? Pues eres nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, nació de nuevo. Por muy viejo que fuera, alguien le preguntó al Señor, Señor, ¿cómo es eso de que vamos a nacer de nuevo? Y el Señor le dice, sí, a un anciano llamado Nicodemo, sí. Eso se cuenta en el Evangelio según San Juan capítulo 3. Y él le dice, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Por eso no es voluntad de un hombre y una mujer que decidieron tener una relación sexual y quedó embarazada ella. Y entonces ella es mamá y él es papá y tienen un hijo. Y ese hijo tiene la genética de esos dos padres. Pero cuando hablamos de un nuevo nacimiento en Cristo, estamos hablando de que nuestra genética espiritual es la que cambia. Dice la palabra que no quita la inmundicia de la carne. Le dice el apóstol Pedro a la Iglesia Universal. El bautismo que nosotros hacemos nos salva no quitando la inmundicia de la carne, sino una nueva conciencia. Aquí en este punto, entonces quiero decirte que cuando naces espiritualmente, entonces traes una nueva genética, una genética espiritual, un hombre interior nuevo que empieza a pensar diferente, empieza a reaccionar
diferente. Empieza a hablar diferente. Ustedes no han visto personas que si estuvieran en televisión todo el tiempo estarían hablando, esa era tú, era tú, esa tú, tú. ¿Ustedes han visto a alguien así? Sí, que están hablando, no, y es que yo venía de allá y tú, y entonces de pronto tú, y me encontré con tú. Porque, wow. Pero ¿qué pasa cuando venimos a los pies del Señor y nacemos de nuevo? Se acaban los tú. ¿Alguien está conmigo? Se acaban los tú. Ya no insultamos. Me encantó ese amén. Salió natural. Ya no insultamos. ¿Entienden? Ya no insultamos. Yo sé que a veces llegan momentos en que uno... ¿Y acaso el Señor nos quitó esa posibilidad de airarnos? Él dijo, airaos, pero no pequéis. Quiere decir que Él, no es que nosotros nos volvimos mensos, nos volvimos mansos y humildes de corazón como Él es, porque su genética vino a nosotros porque somos hijos de Dios. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. A veces mi esposa me molesta mucho porque siempre que vamos a viajar, yo entro a Google, busco la dirección para donde vamos y yo veo el camino. Yo sé para dónde voy y busco las mejores rutas. Pero el GPS, que normalmente tiene la voz de una mujer, empieza recalculando. Y yo le digo, y mi esposa se ríe de mí porque empiezo a pelear con el GPS. No me voy a ir por ahí, sépalo. Y entonces me meto por donde yo quiero y empieza recalculando. Dice mi esposa, quita eso porque tú no vas a hacerle caso. Aquí dice la palabra del Señor en Romanos 8, 14 al 15, que a los hijos de Dios tenemos un GPS. Es el Espíritu Santo. Por eso es que tú oyes que alguien te dice, no te vayas por ahí, recalcula el camino. No hagas eso, recalcula. No te metas por ese lado, no lo hagas de esa manera. Y el Espíritu Santo te va a decir todas las veces que tenga que decirte, te va a decir recalculando. ¿Y usted sabe cuántas veces me ha fallado la ruta mía personal? El GPS me está diciendo recalculando, recalcula, tonto, por ahí no. Y me he metido y llego a un tapón donde termina la carretera. Y mi esposa se queda mirándome así como para burlarse de mí. Le digo yo, es que quería que conocieras esta parte de Texas. Pero cuántas veces nosotros mismos no hacemos caso a lo que Dios nos está avisando con tiempo. Otra de las formas de identificarnos es como discípulos de Cristo. Y entonces, ser hijo de Dios habla de la genética, el nuevo hombre que hay en nosotros, pero hablar de un discípulo de Cristo habla de un hombre, una mujer que han renunciado al yo personal, al yo soy así he sido toda mi vida. Yo siempre he hablado así, ya no más. Yo siempre he hecho así, ya no más. ¿Por qué? Porque ahora eres discípulo de Cristo. Y la Biblia dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Es decir, dejo de ser egoísta.
¿Cuánto sufren las esposas a veces con el egoísmo de nosotros los hombres? De nada. Donde hay una mujer que diga amén, no le dé miedo. No le dé miedo decir amén. ¿Cuántas veces sufren las mujeres por el egoísmo de nosotros los hombres? Es que aquí el que manda soy yo, y si no te gusta, vete. Se lo cantamos también a nuestros hijos. Y no queremos a veces darle jamás la razón a un hijo. Parta ese vaso y la juguetera que le doy, mi hijo. Y resulta que voy y lo parto yo, y viene mi hijo Kevin y me dice: papi, ¿y a ti quién te va a cascar? Porque al final el vaso lo partí yo. Y ponemos unos niveles de exigencia tan altos que ni nosotros mismos podemos alcanzarlos. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Si no fuera por el amor y la misericordia del Señor, tú y yo ya hubiéramos sido consumidos. Ya lo hubiéramos sido, porque si hay alguien que falla, somos nosotros, los de los estándares altos. Los de, es que yo soy así. Así me ha ido bien. Pero el Señor te está diciendo: niégate a ti mismo. Sígueme a mí. Disponte para aprender y aprende a amar como amo yo. El distintivo de los discípulos es que os améis unos a otros. ¿Alguien está conmigo en esto? Bueno, eso lo vimos el jueves pasado. Y por último vimos que otra forma de identificarnos, o que nos han identificado a los del camino, a los seguidores de Cristo, es como cristianos. Y sencillamente hablaba de el cristiano junior, Jesús junior, el pequeñín, el hijo. ¿Y a qué me refiero con eso? A que los discípulos de la iglesia primitiva se tomaron tan a pecho vivir la vida de Cristo, hacer caso a los mandamientos de Cristo, asumieron el estilo de vida de Cristo, que les decían cristianos. ¿Qué quiere decir cristiano? Quiere decir Jesús chiquito, o un Cristo chiquito. Los pequeños Cristos. Según la Biblia, en Hechos 11:26, la primera vez que a los del camino los llamaron cristianos fue en Antioquía. Pero no era un elogio, era un insulto. ¿Y por qué? Porque ya no era uno solo el que hacía milagros. Ya no era Jesús el Nazareno el que hacía milagros. Ahora había un Jesús Junior llamado Pedro, que sanaba a los enfermos con su sombra. Había un Jesús Junior llamado Pablo, que dice la gente que dejó descuidado, dice la palabra, dejó descuidado por ahí el pañuelo con el que se secó el sudor cuando terminó de predicar. A alguien se le ocurrió agarrar ese pañuelo y llevarlo y ponérselo a un enfermo desahuciado que estaba en casa, en la cama, y se lo puso en la frente, y ese enfermo inmediatamente se levantó. Hacían cosas que Jesús no había hecho, pero que Él les había profetizado: cosas mayores que las que yo he hecho, vosotros haréis. Alguien aquí tiene que creer para orar por los enfermos. Alguien aquí tiene que creer para detener una mala situación. Alguien aquí tiene que creer para invocar el nombre del Señor en un problema familiar y que haya respuesta inmediata de parte de Dios. Cuando el hijo se parece mucho al padre, lo llaman junior. O lo llaman, como a mis hijos cuando estaban pequeños, les decían Murillito. ¿Me entiendes? ¿Y de dónde viene eso? Pues primero de la genética.
Y si tú quieres parecerte a Cristo, tienes que tener la genética de Él. ¿Y dónde se adquiere la genética de Él? Sencillo. Lo dice San Juan capítulo 1. Y léetelo desde el versículo 10 hasta el 14. Dice la palabra: a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso necesitas bautizarte. Necesitas, no es que yo creo, Señor. Sí, pero el que cree, obra. El que cree da un paso de fe pública y se bautiza en su nombre. Entonces, déjenme terminar este resumen y no se preocupen que no me voy a tomar mucho tiempo para desarrollar lo de esta mañana. Y aunque si no lo terminamos de desarrollar en la siguiente enseñanza, por eso quiero invitarte a que no te pierdas este mes ninguna de las enseñanzas de identidad. ¿Sabías que hay alguien que quiere robarte la identidad? Hay alguien que quiere robarte la identidad. Se llama Satanás y todo su andamiaje demoníaco. Ahora, ustedes saben que yo no soy un cazafantasmas, ese que está viendo espíritus inmundos por todos lados, porque es que a veces le echamos la culpa al diablo de todo. Y con esas declaraciones nosotros le estamos atribuyendo a Satanás poder que no tiene. Poder que no tiene. Hermano, es que Satanás ha estado controlando mis pensamientos. Hello. Si tú eres un hijo de Dios, ¿cómo que Él controla tus pensamientos? Repréndelo en el nombre de Jesús. La Biblia dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermano, es que este niño es un diablillo. What? ¿Cómo que un diablillo? Se lo estás declarando. Él no es un diablillo, es un hijo de Dios. Tú se lo presentaste a Cristo, lo trajiste aquí al altar. Yo lo presenté al Señor, porque los niños no se bautizan, se presentan a Dios hasta que tengan capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo, para que puedan tomar la decisión de bautizarse, porque el bautismo es para el perdón de los pecados. Yo se lo presenté a Cristo, y el día que se lo presentamos a Él, hay una declaración de poder que dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová alce sobre ti su rostro, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, ponga en ti paz. Ese niño que está cargando David ahí tiene todas las bendiciones, el cuidado y la protección de Dios, y Satanás no puede tocarlo, porque la Biblia dice: de los niños es el reino de los cielos. ¿Alguien aquí lo cree? De los niños es el reino de los cielos. Y entonces a los niños no hay que bautizarlos, que si les pasa algo, que entonces se van para el limbo. Eso es una mentira de Satanás. Y hay un enemigo nuestro que quiere robarnos la identidad, y si tú miras el slide que hay ahí, te vas a dar cuenta cómo hay alguien que se está llevando un pedazo de la huella dactilar, y ese es el enemigo, que hoy quiere que los hombres piensen que no son hombres. Hoy quiere que las mujeres piensen que no son mujeres. Hoy quiere que el niño piense que se puede enamorar de otro niño, y la niña piense que se puede enamorar de otra niña. Y como dijo alguien, del mismo modo en el sentido contrario. Una forma de robarte la identidad es que le ponen el corazón a las personas. No es que cuando Dios cuando el niño nace, todavía no trae definido si va a ser hombre o va a ser mujer.
Eso es una mentira satánica. La Biblia dice que el Señor nos creó varón y hembra. Óyelo bien. La forma de destruir la identidad de la humanidad es socavando los valores familiares, los valores humanos y los valores de género. Y dice Romanos capítulo 1, como no le dieron la gloria a Dios, entonces prefirieron adorar las criaturas en vez de adorar a Dios, al Creador. El Señor los hundió en las más bajas pasiones. De tal manera, óyelo bien, es el resultado del pecado terrible, de la idolatría. De tal manera que Él permitió que perdieran el uso natural. Y no importa quién aparezca a decirte lo contrario, no lo creas. No lo creas, por favor. Estamos viviendo un tiempo en que nuestro país, los Estados Unidos de América, está teniendo un desmoronamiento moral que nos está llevando a la más grande catástrofe. De tal manera que yo lo digo en el nombre del Señor, aquí en la Casa Revive casamos hombres y mujeres biológicos. Toca decirlo así. Porque resulta que hoy día un perro amanece diciendo: yo ya no soy perro, soy gallina. Un león dice: yo ya no soy león, soy elefante. En el nombre del Señor te digo esto. Y nosotros no tenemos por qué tener miedo para declarar estas cosas. Precisamente, ¿sabe por qué llegó esta situación a donde está? ¿Por qué llegó a esta situación? ¿Por qué llegamos aquí? Porque los que sabíamos hacer lo bueno nos quedamos callados. Los malos declaran su maldad. Los malos declaran su destrucción de género. Los malos tienen derecho a hablar en la televisión, en la radio, todo lo que tiene que ir en contra de la identidad. Y los que tenemos el Espíritu Santo, ¿sabe cómo nos hemos quedado? Callados. Ay, no hay que decir, hay que respetar. ¿Cómo ellos no respetan? ¿Acaso es irrespeto decir lo que dice la palabra de Dios? Óyelo, mi hermano, y puede llegar el tiempo en que nos van a prohibir predicar la palabra de Dios. Y yo quiero saber qué vas a escoger tú. ¿Qué vas a escoger tú? ¿Te vas a quedar callado? ¿O vas a abrir tu boca para que el Señor te la llene de bendiciones? Va a llegar el día en que en este país van a prohibir que se lea la Biblia. Va a llegar el día que van a impedir que la impriman. Y yo quiero saber cuántos versículos de la palabra de Dios tienes atesorados en tu corazón. Cuando Satanás vino a tentar a Jesucristo, la Biblia no dice que Jesús sacó la Biblia y comenzó a leerle la Biblia, sino que Jesucristo le decía: escrito está, al Señor tu Dios, porque va a venir Satanás a decirte que lo adores a Él, que te dobles ante Él, que tu conciencia renuncie a lo que cree. Y muchos se van a arrodillar, pero habrán conmigo otros que no doblaremos las rodillas frente a nadie que no sea el nombre de Jesucristo. Y la Biblia dice: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Yo quiero saber si hay uno de esos aquí que solo va a adorar a Cristo, que va a promulgar la verdad. Es la identidad de los hijos de Dios. Viene Satanás y te dice: tú no vales nada, tú no sirves para nada.
te está robando la identidad. Y tú te crees, ay, sí, yo no sirvo para nada. Yo me voy a quedar aquí el resto de mi vida haciendo este trabajo. Yo no puedo aspirar a mejores cosas. Yo no voy a poder mandar a mis hijos a la universidad porque es que soy un inmigrante. Ay. Y parece que a veces queremos dar lástima. Y escúchame esto, yo soy un inmigrante. Y deja de estar pensando, ay, qué terrible ser inmigrante. ¿Acaso Cristo no fue inmigrante? Dice la Biblia que el Espíritu Santo despertó en la madrugada a José y le dijo, toma a María, tu mujer, y al niño, y ábranse de aquí que los van a matar. Ay, yo tuve que venir aquí a pedir asilo político, me perseguían en mi país, qué terrible. Jesús, María y José tuvieron que ir a Egipto a pedir asilo político, porque los estaba persiguiendo el rey Herodes para matarlos. Y ustedes encuentran a un Jesús todo acomplejado. Ay, soy inmigrante, no tengo derechos, no puedo hablar, me da pena hablar inglés. Y nosotros los latinos, nosotros mismos tenemos la culpa. Oímos a alguien, un gringo, hablar español bien extraño. Oh, yo soy, y yo coger, y yo tener, y yo eso, y yo lo otro. Y yo, ay, tan lindo que habla. Pero viene un latino like me and preaching in Spanish or English, and somebody's gonna say, he has accent. Nosotros mismos tenemos la culpa. No valoramos. ¿Cómo le vamos a exigir a una persona que llegó de 40 años a este país que no tenga acento para hablar inglés? Y los jovencitos a veces se ríen. ¿No ve cómo los papás a veces tienen que rogarle a los hijos para que traduzcan algo? Claro, a mí nunca me pasó eso. Rogarle, venga, ayúdeme a traducir esto que no entiende. Ay, mamá, pero ya lleva 5 años en este país, ya debiera entender eso. Nosotros mismos tenemos la culpa de eso. Pero encontramos a un Jesús sin complejos, de 12 años, acababa de regresar de Egipto. Y dice la palabra del Señor que se metió al templo a hablar con los conocedores de la ley. Y la gente decía, ¿quién es este niño que habla como quien tiene autoridad? Y yo diría, no solo como quien tiene autoridad, tiene toda la autoridad. Y en el nombre de Jesús vengo a decirte, tú tienes autoridad y poder de Dios para vivir en este país bien. Alguien diga conmigo, bien. Vive en este país bien, respeta las leyes de este país. Desarróllate en este país. Porque te digo en el nombre del Señor, la persona que no surge en este país no surge en ningún lado. Porque en este país hay muchas oportunidades. Dios ha sido bueno. Déjame empezar a hablarte entonces, porque te estaba hablando de que vive en este país y desarróllate en este mundo con toda confianza. ¿Y por qué? Porque el Señor te ha dado 3 poderes, incluso un cuarto. Y la próxima vez que cuando salga de este tema, entonces vamos a hablar del cuarto poder. Pero ahora voy a hablar de una trilogía de poder. Diría algo así como una trinidad de poderes. Esa es una palabra que a mucha gente le gusta, aunque solamente existe en el andamiaje teológico, porque en la Biblia no existe la palabra Trinidad por ningún lado. Pero la expresión Trinidad es una expresión forjada a nivel teológico, porque describe la manifestación de Dios como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Así que acuñaron ese término, pero en realidad en la Biblia no existe esa palabra.
Pero déjame hablarte de 3 poderes. Ahora no es el tema hablar de eso, pero quiero hablar es de los 3 poderes. El primer poder, y quiero que abran su Biblia por favor, en Mateo capítulo 28 y el versículo 18. Mateo 28, 18. Yo he tomado 2 versiones, una la Reina Valera, que es como la Biblia más conocida, y otra la versión del lenguaje popular. Entonces la versión de Reina Valera, ustedes la ven ahí, dice: y Jesús se acercó y les habló. Léalo conmigo, toda potestad me es dada. ¿Dónde? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y la versión del lenguaje popular dice: Jesús se acercó y les dijo: Dios me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Pleno, completo, total poder en el cielo y en la tierra. Ahora, Jesús acababa de resucitar y fue con ellos al monte de los olivos. Y sus discípulos, pensaría yo que los más cercanos, que fueron sus apóstoles, estuvieron ahí con él. Y él les dice esto: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo que quiero que entiendas con esto primero es que todas esas virtudes de Jesús pueden obrar en ti. Yo quisiera que alguien me lo creyera en esta mañana. Jesús vino a esta tierra y lo vimos en toda la serie de Pregúntame de Cristo. Y una de las cosas favoritas de él era: es necesario que se cumpla toda justicia. Déjenme, yo lo hago para que ustedes vean cómo se hace. Jesús no necesitaba bautismo para el perdón de los pecados, pero se bautizó para que tú y yo viéramos que hay que bautizarse. Amén. Jesús oró para que tú y yo supiéramos que hay que orar. Dile que está a tu lado: hay que orar. Hay que orar. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Dios? En mi tierra hay una expresión no muy castiza, pero es hablar cháchara. Cuando 2 personas se encuentran y se sientan a hablar, hablemos de todo aquí, cháchara. Y que de ahí surge: hablamos de todo el mundo, pero no le sostenemos nada a nadie. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste un chic-chac? ¿Cuándo fue la última vez que chateaste con el de arriba? ¿Ah? Yo a veces veo los jovencitos que ni miran el teléfono. Yo me quedo impresionado. A mí ni me caben los dedos en la pantalla. Y voy por apretar una letra. Y si es el completador de palabras, a veces he mandado unos mensajes, Padre mío. Pero yo veo estos jovencitos y rapidísimo. Y yo digo, ¿así chatearán con el de arriba? Pero el Señor oró para que nosotros supiéramos que había que orar. Él leyó la palabra. Dice que un día entró a un lugar y se le dio el libro para que lo leyera. Y dijo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me envió Jehová y me ha enviado para sanar a los enfermos, a libertar a los oprimidos, a abrirle la cárcel a los presos. Y dijo él: hoy, alguien diga conmigo,
Hoy se ha cumplido esa palabra. Cuando él fue bautizado, Juan tuvo una visión, solo Juan la vio, nadie más la vio, en la que vio que el Espíritu Santo descendía en forma corporal como de paloma sobre Cristo. ¿Para qué? Para que hoy tú y yo supiéramos que es posible que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Es posible que tengamos su poder, su gracia, su autoridad en nuestras vidas para desarrollarnos en este mundo. Yo quiero invitarte a vivir bien. Los 3 poderes que el Señor nos ha dejado y un cuarto poder que veremos después. El primer poder es el poder de su nombre. El segundo poder, el poder de su palabra. Y el tercer poder, el poder de su sangre. Quiero invitarte a estar en pie en el nombre del Señor. Yo quisiera saber cuántos de ustedes quieren empezar a vivir mejor. Porque no puede ser que hayan personas que pasan su vida entera viviendo mal, viviendo sin una razón de vivir. No tienen una razón de levantarse en la mañana. Solo viven, nacen, crecen, se reproducen y mueren como cualquier planta de este mundo. Pero lo que yo quiero que tú descubras en esta mes de identidad es que tú eres alguien muy valioso. En el nombre de Jesucristo, quiero repetírtelo. Tú eres alguien muy valioso. Quiero que noten algo. Dense cuenta que yo me muevo para acá y esta cámara viene para acá. Y yo me muevo para acá y esta cámara viene para acá. ¿Por qué? Porque en este momento yo soy el centro de atracción de esta transmisión. Lo estoy diciendo con humildad, pero yo soy el que está hablando la palabra. Por eso las cámaras me siguen. Quiero que sepas que cuando se trata de ti, hay un spotlight desde el cielo, que a donde tú te mueves, esa luz, esa gloria se mueve contigo. ¿Por qué? Porque eres muy valioso a los ojos de Dios. Tienes identidad. Los ángeles del cielo están a disposición de un hombre y una mujer que busca a Dios. El Espíritu Santo se mueve contigo, anda contigo. Por eso la próxima vez que te sientes en el computador, no mires a ver quién te está mirando. Así no esté tu esposa, tu esposo, tus hijos, así no haya nadie ahí. Quiero que sepas, hay alguien. Hay alguien. Hay alguien. Tiene que cambiar eso de que somos nuestra identidad es ser cristianos los días domingos y los días jueves y el resto de semana. ¿Qué del lunes? ¿Qué del martes? ¿Qué del miércoles? ¿Qué del viernes? ¿Qué del sábado? ¿Quién eres tú esos días? Deja que el Espíritu Santo te recuerde quién eres tú en esta mañana. Identidad. Identidad. Identidad del Espíritu Santo es el que nos confirma en nuestro interior que podemos clamar al Señor y decir: Abba, Padre. Abba, Padre. Con confianza, acércate a Él en esta mañana. Dice la palabra del Señor: es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué? Porque no más tú entras por la presencia de Él en el lugar donde tú estés. Toca la puerta y hay un ángel, déjame decirlo de esta manera, hay un ángel que le dice al Señor: Señor, tocaron la puerta. Y Él dice: ¿quién es? Y Él dice: es uno de tus hijos, es uno de tus hijos. No tiene pasaporte azul, no tiene carro nuevo, no tiene mucho dinero, no tiene ojos azules, pero es hijo tuyo, Señor. La genética tuya está en Él. Y entonces el Señor dice: